Esto es el repaso del cableado, la parte de administración, convergencia. El cableado me tiene que servir para no solo para datos, sino para otros servicios como telefonía, alarma, video, música y demás. Dentro del cableado estructurado vamos a tener las áreas de trabajo, digamos, el cableado que va del puesto de trabajo a un rack, que es lo que vamos a llamar cableado horizontal, y el cableado vertical va a ser aquel cableado que lógicamente una los distintos racks hasta un data center, si lo hubiera. Ahí putean Arnet, no, este es Metrotel. Entonces, y es el que me va a llevar hasta los servicios, por ejemplo, del puesto de trabajo hasta el rack de telecomunicaciones de piso, cableado horizontal, el cableado vertical va a ser el backbone o el que una todos los racks del sistema. ¿Por qué digo esto? Ahora vamos a ver en qué caso vamos a utilizar categoría 6A. Bueno, este es el resumen de cómo está la familia del cableado ahora. Ya se presentó lo que es categoría 8, eh, pero en realidad vamos a detenernos en categoría 6A. Categoría 6A es una categoría que trabaja con 500 MHz de frecuencia y 10 GB. Categoría 6 trabaja con 250 y un padrón que puede llegar a 10 GB, pero no se puede garantizar en los 100 metros. Se pueden llegar a 10 GB en muy pocos metros. 10-15 metros podemos tener 10 GB. Categoría 7 también trabaja en 10 GB utilizando más frecuencia, utilizando 600. En el caso de la 7 hay una 7A que utiliza 1000 MHz, pero en realidad categoría 7 no existe en sí para los organismos americanos, sino que es una categoría europea. Eh, Vamos a ver cuáles son los componentes de este cableado. Los componentes del cableado son 5, que es el patchwork corto que me lleva del switch a la pachera, el patch panel, el cable, el jack, y del jack voy a terminar con otro patch cord largo que me va a llevar hasta el puesto de trabajo en sí. Eh, Perfecto. Entonces, empecemos por el cable categoría 6A. Dentro de lo que es el cable categoría 6A, eh, tenemos dos versiones, que son las versiones que ven aquí en la imagen, que tenemos la foto de arriba es la versión UTP sin blindaje, y la versión de abajo es la versión FUTP, que es con blindaje. La categoría 6A de Furukawa está dentro de lo que es la familia de Gigalan Augmented. Por supuesto que cumple con todos los requisitos de la norma 568C2. Puede utilizarse tanto para cableado vertical o como horizontal de backbone. Eh, por supuesto que al ser una categoría que llega a 10 GB, puede utilizar cualquier tipo de servicio, voz, datos, imágenes y demás. Y vamos a ver que las coberturas son en PVC mejorado con opciones de CM, de grado CM o CMR, que ya lo vamos a ver en la parte de flamabilidad de los cables. Bien. El jack, dijimos que el cable tenía que ir de un lado a una pachera y del otro lado a un jack. En este caso vamos a ir a dos jacks, porque la pachera con la cual trabajamos es una pachera descargada. No hay pacheras categoría 6A. Las pacheras de categoría 6A en realidad se componen de una pachera descargada donde le vamos a poniendo los jacks necesarios. ¿Sí? Eh, la pachera descargada
permiten la instalación de diversos puestos compartiendo distintas categorías. Puedo poner categoría 5 con categoría 6 con categoría 6A. Si estamos utilizando una solución blindada, nos va a dar nos va a permitir poner todos esos puestos a tierra y hacer perfectamente lo que es el blindaje. Las pacheras de Furukawa todas vienen con la guía posterior, lo cual permite la fijación y encaminar cada uno, el tratamiento individual de cada uno de los cables. Esto permite que si hay algún problema en el armado de un jack, lo podemos utilizar, podemos ver ese jack en particular, ese cable en particular, y no tener que soltar todos los cables para poder ver qué está pasando con el cableado. Como les decía, esto va con jacks. Acá elegí, por ejemplo, el jack blindado. El sin blindaje es muy similar a la categoría 6. Esto lo utilizamos tanto como dijimos antes, en la pachera como el puesto de trabajo. Por lo tanto, tengo que contar con 2 jacks por cada puesto de trabajo cuando hago el listado de materiales. Estos jacks, el que está en la imagen ahí, es un jack que es con un nuevo diseño que permite la instalación a 90 o a 180 grados del cable. Esto quiere decir que digamos, puedo aprovechar mejor curvas que pueda tener adentro de un cable canal. El cable categoría 6A es bastante rígido. Es un cable de AWG-D23, tiene más plástico adentro, tiene más PVC, por lo cual es un cable más rígido. Y que el jack tenga la posibilidad de una instalación a 90 grados nos va a permitir que tengamos mayor flexibilidad al momento de terminar el puesto de trabajo. El nuevo diseño incorpora el guardapolvo delantero. Si el jack queda sin uso, no va a entrar polvo o humedad al área de conectores. Y en este nuevo diseño también el jack pasa a ser compatible con la herramienta Premium. La herramienta Premium de Furukawa permite hacer un impacto de los 8 conectores, de los 8 hilos al mismo tiempo y con la misma presión. Eso nos permite ahorrar tiempo y también ahorrar tiempo en la certificación, porque voy a tener mucho menos errores, con lo cual, en lo que es la terminación, con lo cual también se pierde menos tiempo en la certificación. El canal completo estamos hablando de los 100 metros, se certifica. En Furukawa se certifica, se hace este tipo de pruebas de canal completo de 100 metros, 90 eso, y además se certifica cada uno de los componentes. En categoría 6A, tanto el cable como los jacks como los patch cores tienen certificado de categoría por componente. Esto quiere decir que cada uno de los componentes conforman parte de la solución de categoría 6A. Y eso los hace compatibles con cualquier otra solución de categoría 6A de otro vendor. ¿Sí? O sea, si tenemos algo instalado de otra marca en categoría 6A, podemos sacar un jack, poner un jack Furukawa que estamos seguros que cumple con las certificaciones de categoría 6A. En el caso de la certificación de canal de los 98 metros, acá se hace en la parte blindada, puede tener hasta 4 conexiones, puede soportar hasta 4 conexiones. Eso quiere decir unión de patch core con jack. Puedo tener 4 conexiones en la solución blindada, la FUTP, y 3 soluciones en la UTP. Esto está certificado por ETL, por Intertek, que es un laboratorio externo a Furukawa, es un laboratorio de terceros. Y después ahí dice que última marca, que es Furukawa es la única marca con certificación 6A1. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso en la parte electromagnética del cable, en la función electromagnética del cable.
Esto es un poco explicando las 4 conexiones. Yo voy con un patch a un jack, ese jack va a una pachera, de esa pachera, que es el punto 4, voy a través de 80 metros de cable, de pachera a pachera voy con un patchcord de 3 metros, después voy de una pachera a otra pachera con 10 metros más de cable y termino en un patchcord de 3 metros. Esas son las 4 conexiones que se certifican para la conexión blindada. Bueno, vamos a ver cuáles son los problemas electromagnéticos que tiene un cable, y un cable de categoría 6A tiene casi todos. Primero tiene la atenuación. Cualquier señal propagada a partir de que se propaga tiene una atenuación. Si es una señal eléctrica que va por cobre, va a tener un grado de atenuación. Y esto es distinto para cada una de las frecuencias. Eso está claro que lo logramos teniendo la certificación que tenemos antes. Después tenemos el problema de que es la paradiafonía. La paradiafonía es la incidencia de una señal emitida por un conductor en otro. Cuando se pasó de categoría 3 a categoría 5, lo que hubo que hacer se pasó de 16 MHz a 100 MHz, lo que se tuvo que hacer en un par de hilos era trenzarlos para romper con esa paradiafonía, o en realidad para bajarla lo más posible. Cuando cuando se subió de 100 MHz a 250 MHz en categoría 6, ya no era suficiente, digamos, el problema que había no era entre los pares, sino que era entre los conductores del mismo par, disculpen, sino que eran entre pares. Un par, la señal que va por un par entra, se induce en el par del lado, que es lo que estamos viendo en la imagen. O sea, es medir dentro del cable, dentro del par azul, señal que yo envié por el par verde, por el par naranja. Entonces, cuando trabajamos ya en 250 MHz de categoría 6, para evitar que eso ocurra, lo que se hace es alejar los pares. ¿Con qué? Con la cruceta que tiene adentro el cable a partir de categoría 6 para arriba. Bueno, el delay Q, esto es para todo, pérdida de retorno, y después el problema que tiene categoría 6A, que ya trabaja en 500 MHz, es una paradiafonía que ya sale del cable, que es el Alien Crosstalk. El Alien Crosstalk dice que al emitir ya una señal por un conductor, ya no solo molesta a los conductores del mismo cable, sino que puede interferirse con la señal que corre en otro cable adyacente. Es por eso que las pruebas que se hacen en categoría 6A son de 6 cables alrededor de uno. Se mide el central y se mide cuáles son la incidencia de ese central en el resto de los cables. Esto que lleva, digamos, ¿cuál es la solución? La solución sin blindaje era esa doble vaina que vimos en la solución UTP. Esa especie de corrugado hace que al alejar con mayor distancia tengo menos Alien Crosstalk. Y si no, la otra solución es poner un blindaje, una pantalla metálica. Eso hace que, por ejemplo, ahora vamos a ver, en los blindajes, dijimos que la primera solución era la UTP, que es absolutamente sin blindaje. FUTP es un blindaje perimetral, es la imagen que vimos antes. Y después el SFTP es una combinación de dos blindajes. Un mallado perimetral, mallado como el cable coaxil, y cada uno de los pares blindado, aislado de otro par. Entonces ahí se logra un mayor blindaje. ¿Qué es el blindaje? Es armar una jaula de Faraday para evitar esa inducción de señales de un cable en otro.
Bueno, ¿cuáles son los resultados de utilizar una solución no blindada o una solución blindada? El cuadro de arriba muestra en base a los dBs perdón, en base a la frecuencia de trabajo que se está utilizando, que va de 0 a 500 MHz, la cantidad de dBs que llegan del otro lado en forma pareja. Acá estaríamos dentro de categoría 6A. UTP está cerca de los 60 dB de señal que llegan correctamente a los 500 MHz. En el caso del 6A FUTP, o sea, con un blindaje perimetral, estamos arriba de los 100 dB de señal y en forma bastante pareja a través de ir desde 1 MHz de 1 Hz, perdón, hasta 500 MHz. Y en el caso de la categoría 7, que es otra solución de cable, también es lo mismo, y esta es SFTP. Entonces, fíjense que el SFTP incide poco en el blindaje del cable. O sea, con una solución FUTP es totalmente apropiado. Nosotros, digamos, comercialmente tratamos de que siempre utilizar una solución FUTP. En cuanto a dinero, es apenas entre un 5%, entre un 5 y un 8% más caro. Pero ya vimos que el resultado es bastante mejor. ¿Por qué? Porque con el FUTP se elimina el efecto del Alien Crosstalk. Entonces, había hace algunos años, cuando recién se había sacado la norma de categoría 6A, había una creencia que en 6A se podían instalar estos grupitos de A7 cables, de a pocos cables y que tenían que estar separados entre sí, manojos de 7 cables y separados entre sí. Con el uso del blindaje de solución FUTP podemos poner todos los cables juntos que no vamos a tener problema. Ahora, el problema que tenemos en el cable lo vamos a tener en toda la solución. Es por eso que también recomendamos el uso de jacks blindados para no tener problema entre digamos, que justamente en el lugar donde se unen todos los cables es en el rack y en la pachera. Entonces, si tenemos los 24 juntos trabajando a 10 gigabits, tenemos que tratar de que se pueda descargar toda la mayor, digamos, que estén blindados y aislados entre sí y que puedan descargar toda la inducción a tierra. Lo mismo pasa con los patch cores. ¿Se acuerdan que les dije los patch cores se utilizaban FTP? No me acuerdo si lo dije ahora o cuando no me escuchaban, pero bueno, los patch cores se utilizan sí o sí FTP para ambas soluciones. ¿Por qué? Porque los patch cores solemos ponerlos en organizadores, suelen ser, digamos, estar en muy alta densidad, y entonces ahí sí o sí tiene que ser el cable blindado. El cable FUTP es más fino, o sea, su diámetro es menor que el cable UTP, lo cual hace que sea más fácil la manipulación y costos de instalación. ¿Por qué los costos de instalación? Porque vamos a ocupar menos espacio en las canalizaciones y ductos, con lo cual vamos a tener disponible más espacio para pasar otro tipo de cables. Esto y los resultados que les había mostrado antes de las distintas frecuencias, la respuesta de las frecuencias que llega la señal en UTP y FTP, hacen que nosotros recomendemos siempre utilizar la solución FTP. El cable, siempre lo digo, el cable es un conjunto de cosas. Otro de las partes de ese conjunto es la cubierta del cable. Los cables pueden ser calificados como plenum, que es aquel que tiene la mejor respuesta a incendios, CMR, que es el riser, que es para instalaciones entre pisos, instalaciones verticales, y el CM, que es el cable común que solemos utilizar para
para cableado horizontal, cableado de gran concentración y con flujo de aire forzado. Y el peorcito de todos es el CMX, que es para muy baja concentración, no soporta aire forzado, es más que nada para un uso residencial. ¿Por qué es residencial? Porque en residencias no hay grandes cantidades de cable que puedan propagar llama. ¿Sí? En una oficina es mucho más mayor esa concentración. Después hay otro componente que es el de la cubierta, que es el LSZH. Hoy por hoy ya son varias los municipios y hasta bomberos que exigen que el cable sea LSZH. LSZH es como llamamos a la composición de este PVC, que hace que sea un cable que tenga una baja emisión de humo, en caso de incendio, una muy baja emisión de humo, y que no tenga emisiones de halógenos. ¿Sí? Los halógenos son venenosos para el humano, entonces lo que hacemos es que no haya. Estos cables LSZH son recomendables para oficinas donde tengamos o gran cantidad de gente, gran cantidad de trabajadores, o público, donde haya afluencia de público. Esto del SSH no es solamente, no lo vamos a ver en el cableado de red, sino que también, y es más importante que quizás en la parte de eléctrica. ¿Por qué? Porque el LSZH aplica para cualquier tipo de cable. ¿Sí? Entonces ahí hay una tablita, eh, que lo que nos lleva es a ver cuál es el rendimiento de cada uno de estos cables en situaciones de fuego. Categoría 6A, nosotros estamos trabajando hoy por hoy solamente con LSZH-3. Eso es en la categoría, como estamos trabajando. En el resto de categorías, en categoría 6, la mayoría del cable que van a encontrar es CM, también tenemos CM con el SSH-3 y CMX solamente en hay categoría 5, únicamente en CMX, categoría 5 también hay en CM, ¿sí? Entonces es la diferencia que tenemos en cada uno. A ver, Javier me hace una pregunta. ¿En qué difiere físicamente la ficha RJ45, categoría 5E y una ficha para cable FTP Cat6? Bueno, ahí me preguntan por qué cuesta armar tanto un categoría 6 y el tema de los plugs. En categoría 6A, primero no se puede utilizar plug. Cada conductor, como fuimos aumentando la frecuencia, cada conductor tiene una cubierta más gruesa. Aparte de que el conductor es más grueso, en el caso de categoría 6A estamos hablando de una WG de 23, perdón. Y el categoría 5E es 24, el categoría 6 también es 23. Pero es un 23 en el cobre. El PVC que tiene alrededor es más grueso. Eso hace que no entre en ningún plug. El categoría 6 también, como trabaja con 2 veces y media más la frecuencia de categoría 5E, también primero es más grueso el conductor y es más grueso la cubierta que el categoría 5. Es por eso que siempre te va a costar armar un plug con categoría, un plug con una categoría que no es, ¿sí? Pero en el 5, olvídate, no entra el categoría 6A. Carlos me pregunta cómo distinguimos la caja CMX, CM y CMP. En la descripción de todos los productos en la web van a ver el grado, si es CMX, CM, CMP o ILSZH. Y después cada caja lo dice dentro de la etiqueta de descripción del producto, dice CMX, CM y CMP. ¿Sí? Bueno.
Eh, seguimos. Bueno, esta es una parte casi la más interesante. Es cómo vendemos categoría 6A. Digamos, cuáles son los secretos, o cuáles son los momentos en los que podemos introducir 6A. Eh, una solución que le cabe a cualquiera, porque en realidad es lo que nosotros tenemos que hacer cuando proponemos un cableado, es trabajar con la vida útil de ese cableado. Si estamos haciendo un cableado en un organismo de gobierno, supongamos, pongo un organismo de gobierno porque son aquellos que menos se mudan, quizás. Pasan la gente, por ahí pasan las personas, pero los puestos de trabajo quedan. Eh, es una inversión más a largo plazo, por lo cual tenemos que utilizar la solución que mayor vida útil nos dé. Si nosotros utilizamos una solución de categoría 5, una solución de categoría 5E eh, por las tasas de de ancho de banda que necesitamos, tiene una vida útil de no más de 5 años. O sea, dentro de 5 años vamos a necesitar sí o sí tasas superiores a 1 giga, digamos, tasas muy superiores a esos 100 megas que tenemos hoy en una red, por lo cual ya instalar hoy hacer una instalación de categoría 5E nos va a quedar chica dentro de poco. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que agarrar el cable que instalamos en categoría 5E, tirarlo y poner categoría 6. O poner categoría 6A. Entonces, si se va a hacer una inversión en cableado estructurado, tratemos de instalar siempre lo mejor. Tratemos de instalar categoría 6A en la parte de cobre, tratemos de instalar fibras OM3 dentro de lo que es la parte de cableado vertical. ¿Por qué? Porque los dos me permiten tener 10 gigas de ancho de banda, categoría fibra o M3 o M4, bien instalado, podemos estirar ese ancho de banda hasta 100 gigas. Entonces, para un cableado vertical va a ser muy importante tener ese tipo de tasa a futuro. O sea, ya dejamos preparado. Hoy, por ahí lo usamos a 100, pero el día de mañana sí o sí lo vamos a necesitar a 1000. Hoy todas las máquinas vienen con puerto de 1000. Hoy los precios de los switches en 1000 han bajado muchísimo, con lo cual el puesto de trabajo es muy probable que ya estemos usando velocidades de 1 giga. Y si el día de mañana se hacen baratos los switches de 10 gigas, vamos a tener que cambiar el cable. El cable ya está hoy. Si hacemos la cuenta por la vida útil, el retorno de inversión, nos queda que categoría 6A es apenas un 6% más barato que hacer una instalación de categoría 5E hoy. Obviamente el costo de adquisición es mayor, pero sabemos que en 20 años va a haber ahorrado plata. Si el 5E yo lo tengo que tirar para volver a instalar categoría 6 o categoría 6A, ahí la diferencia de plata ya es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, un buen argumento es es por la vida útil. ¿Por qué me vas a instalar categoría 6A? Por la vida útil de la solución, según el ancho de banda que haya. ¿Por qué más? ¿Cuál es otro argumento para vender categoría 6A? Por las normas de cableado y que tienen que ver sobre todo con los usos de ese cableado. Las normas, digamos, la que conocemos todos, la 568, que suele estar en los pliegos de licitación y demás, hoy la más nueva es la C1, que es la que define dónde se va a instalar el cable. La C1, que es la más común, es la de edificios comerciales. Después está la 570, que es para edificios residenciales, la TIA 942 de Data Center, 1005, que es la parte industrial, y 1179, que es la parte de salud. En comercial nos va a recomendar, primero, solamente residencial recomienda el uso de categoría 5E. Todo el resto de las normas recomiendan categoría 6 para arriba.
En el caso de comercial me va a exigir categoría 6A para los backbone, para el cableado vertical. En el caso de salud, no solo para la parte vertical, sino para la parte de imágenes. ¿Sí? A ver, acá tengo otro slide donde digo, el cable vertical tiene que ser mayor, digamos, tiene que ser de 10 gigas porque estoy distribuyendo 1 giga a cada, si tengo un cableado horizontal hecho en 1 giga, tengo que tener 10 gigas para el cableado vertical. Categoría 6A se puede vender tanto de principal, o sea, el único medio es cobre y tiene la posibilidad de ser de 10 gigas, o cuando hacemos una redundancia de medios. Cuando se hace bien un enlace, un cableado vertical, podemos trabajar no solo de redundancia, poner 2 fibras, sino también de redundancia de medios. Poner una fibra y poner un cable de cobre. Entonces, si tengo algún problema con el equipo, que el switch que tira la fibra, tengo una alternativa a través de cobre. Todo eso tiene que ser en categoría 6A. Y si no el cableado, como le decía antes, el cableado de alto volumen de datos. Por ejemplo, dentro de un data center. Hoy un data center con 1 giga no estoy. O sea, hoy un data center tiene que estar con 10 gigas, o sea, con conexiones por lo menos en categoría 6A o superiores. En fibra, lo que les decía antes, fibra UM3 u UM4, podemos estar trabajando en 40 y o en 100 gigas. Quizás no tengamos hoy la electrónica lista, pero si yo estoy instalando un data center hoy, no voy a querer parar ese data center dentro de 2 años porque conseguí equipos de 100 gigas y entonces tiro la fibra que había puesto y instalo de vuelta. No, lo tengo que hacer hoy. Entonces, es muy importante que trabajemos con el cliente en cuáles son sus expectativas a futuro. Si es alguien que alquiló una oficina y seguramente no se vaya a quedar 20 años. Si es, como digo, el Estado, una empresa grande y demás, ahí sí podemos hacer este tipo de venta. Porque alguien me puede preguntar, pero vendiste alguna vez un cableado horizontal de en categoría 6A en cantidades? Sí, estamos terminando de entregar una obra de un organismo del gobierno que fueron 3.500 puestos de trabajo, todos en categoría 6A FTP. ¿Sí? 3.500 puestos de trabajo, con lo cual se vendieron 7.000 jacks, 200 y pico de pacheras, pero todos los puestos de trabajo, pero es algo que no va a cambiar. Es algo que una empresa que va a seguir ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de buscar la solución que más les rindiera en el tiempo. Y por eso pusieron 6A. ¿Sí? Em, otras aplicaciones es aplicaciones donde tengamos realmente mucha, mucha demanda de tráfico. Por ejemplo, bueno, en diseño gráfico o trabajo con video, necesitamos archivos realmente pesados y que pasen rápido. Y en diagnóstico por imágenes, aparte, tenemos un doble problema. Tenemos imágenes con muchísimo detalle que casi prácticamente no soportan compresión. Tenemos que tener la imagen pura, con lo cual son excesivamente pesadas. Esas imágenes tienen que viajar hasta el data center, alojarse en una base de datos para que cuando yo salgo de radiografía y llego al escritorio del médico, el médico directamente levante en su computadora esa imagen. El diagnóstico por imágenes tiene el segundo problema, que es, por lo general, todas las máquinas de diagnóstico, todos los métodos de diagnóstico por imágenes tienen una alta emisión de radiofrecuencia, rayos X, tomografía computada, la otra ahora no me acuerdo cómo se llama, la ecografía, y hay otro más que ahora se me va el nombre. Todo eso
generan campos electromagnéticos. Esos campos electromagnéticos se pueden meter en el cable y pueden hacer fallar que la imagen que están tomando llegue mal al data center. Entonces, además de ser una solución con velocidad, resonancia magnética, gracias Carlos, además de ser una solución rápida, tiene que ser una solución segura, por eso esa solución tiene que ser blindada. La norma lo exige, la norma de cableado, la 1179 de cableado para instituciones de salud, exige que en el área de imágenes tengamos una solución en 6A blindada mínimo o fibra. Obviamente la fibra no va a tener ningún problema con la parte electromagnética, así que y me va a permitir tener velocidades. Resumen, 6A va a ser el techo, para lo normal va a ser el techo del cableado en cobre. A partir es probable que sigamos viendo normas, como les decía ahora, de categoría 8. Pero lo cierto es que tiene la contra que tiene el cable de cobre es que el cobre cada vez menos, hay menos cobre, con lo cual el precio es cada vez más alto. El cobre necesita un costo de mantenimiento elevado, porque lo que va por ahí adentro es electricidad, y al ser electricidad, el consumo, por ejemplo, de un puerto en 10 gigas es cercano a los 10 watts, mientras que un consumo de 10 gigas de un puerto de fibra es inferior a 1 watt. Esto hace que, digamos, no creo que avance mucho más. A nivel mercado no creo que podamos superar lo que es categoría 6. Categoría 7 de vuelta, tenemos lo mismo, 10 gigas en 100 metros. Categoría 8, como les decía, 40 gigas en 55 metros, 100 gigas en 20 metros y con conectores más gruesos, o sea que utilizan más cobre. Todo eso lo podemos hacer por fibra. Entonces, categoría 6A tendría que ser, salvo, digamos, como le digo, casos excepcionales, lo más alto que vayamos a instalar en cable. Por supuesto que todos van a seguir trabajando en hacer una categoría 9, que todos van a querer seguir trabajando en cada vez más cable, pero la tecnología yo creo que va a ir para el lado de fibra. Esto es una opinión personal que la he hablado ya con muchos referentes del mercado y todos coincidimos en que con categoría 6A estamos en el techo de lo que vamos a aplicar normalmente en las redes. Entonces, digamos, estos quería darles, como por ahí muchas veces no los doy, argumentos de ventas. ¿Cuándo venderlo? ¿Cómo venderlo? Si tienen algún proyecto en categoría 6A, pregúntenos, llámenos y cuéntenos de cómo viene el proyecto, y les ayudaremos con la parte de ingeniería de ese proyecto, en donde se justifica utilizarlo, en donde no. ¿Qué tecnología? Por lo general, como les dije, vamos a utilizar FUTP, pero bueno, eso consúltennos tranquilamente. Como siempre les recuerdo algunos recursos online que tenemos, el canal de YouTube de Furukawa Brasil, ahí van a ver cómo instalar, no los puedo pasar por este tipo de tecnología, por digital el video, pero hay videos de, como por ejemplo, cómo instalar un jack categoría 6A blindado, aparte de blindaje de instalaciones de fibra, productos nuevos y demás. El canal de YouTube de Furukawa es muy piola, los Twitter de Furukawa, el Microcom, el mío, y lo que hay nuevo, que anda bastante bien, es la página para móviles de Furukawa, donde les recomiendo entren al que está en rojo, al Red Furukawa, y ahí hay muchísimos informes que yo cada tanto los tuiteo o
los paso, los pongo en la web de Microcom, donde hay muchos informes de este tipo, de por qué categoría 6A FUTP contra UTP, por qué tenemos que instalar el SSH y cuáles son los riesgos del cable en un incendio, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta. También hay para fibra, también hay para cableado industrial, o sea, hay varias soluciones de cableado en la parte de informes. Les recomiendo pegarse una vuelta por ahí y leerlos, bajárselos, mandárselos a clientes con los que estén trabajando, que les van a ayudar a veces a cerrar negocios o sacar algún competidor. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahí tienen todos mis datos. Por lo general todos ustedes saben a dónde ubicarme. Así que, muchachos, muchísimas gracias a todos.